En este cuarto apartado vamos a hablar de los prismas. Un prisma, como dice la definición, es un poliedro con dos caras paralelas e iguales llamadas bases y con caras paralelas, con caras laterales que son paralelogramos. Hasta ahí sí, ¿no? Vamos a ver algunos elementos. Esto de aquí, por ejemplo, es un prisma, ¿de acuerdo? Entonces tenemos unos elementos que en este caso son las bases. Por ejemplo, la base, tenemos una base superior, una base inferior. Tenemos unas caras laterales, que en este caso tendríamos 4 caras laterales. Y muy importante, la altura. La altura es la distancia que hay entre las bases, ¿de acuerdo? Esta de aquí lo llamaríamos altura con una h minúscula. Y es en este caso la distancia que hay entre esta base y esta base, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son el área y el volumen de un prisma. El área, diremos que lo que haremos en este caso, vamos a sumar el área de cada una de los lados y de las bases. Eso es lo que dice, sumaré el área de sus caras laterales más la de sus bases. Es decir, vamos a sumar todo el área, toda la superficie que tiene este prisma. Por lo tanto, el área total es el área de las caras laterales. Ahí debes recordar un poquito lo de geometría. Por ejemplo, si esto es un rectángulo, pues el área del rectángulo será la base por la altura. En este caso, como tiene 4 caras, será 4 veces el área de la base por... la base por la altura. Y tendremos todo lo que son la área lateral. Y ahora me quedará solo la área superior. Como aquí veo es un cuadrado, por lo tanto, con saber cuánto mide uno de los lados, diré L por L. En este caso, por ejemplo, lado por lado, tendré el área de una base. Lo sumaré, en este caso, 2 veces. Y tendré toda el área de la base. Cuando tenga cuánto mide el área de las bases y cuánto mide las laterales, lo sumaré. ¿De acuerdo? Aquí quiero hacer una pequeña ampliación. No es del temario, no toca ahora verlo, pero bueno, es una cosa que es este símbolo que más adelante empezaréis a ver en algunos libros de matemáticas. ¿Qué significa ese símbolo? Que no se explica mucho en clase y es muy importante que sepáis qué significa. Este símbolo significa sumatorio. Normalmente este símbolo tiene unas letras abajo y unas letras arriba. No vamos a entrar ahora a ver qué significa eso, pero básicamente lo único que nos está diciendo es sumar. Es un conjunto de sumas. Por ejemplo, si yo tengo A más A más A, yo podría expresarlo como sumatorio de A. Es decir, la A la voy a sumar tantas veces como a mí me parezca en este caso, o como me indiquen esas cifras que tiene abajo y arriba, pero que ahora no me interesa mucho. Por lo tanto, también podríamos expresar el área como, en este caso, sumatorio de una área lateral. Yo tengo, en este caso, es un prisma triangular, tiene un triángulo de base, y por lo tanto, tiene 3 lados. Yo me averiguo cuánto vale el área de un lado y hago el sumatorio de las áreas laterales. En este caso, sumaré tantas como tenga. Tengo 3, haré 3 veces el sumatorio y lo expresaré de esta manera, porque lo que no puedo hacer, en este caso, es poner área lateral más área lateral más área lateral. ¿De acuerdo? Y lo mismo para la base. Averiguo cuánto es el área de la base y pondré el sumatorio del área de las bases. En este caso, yo sé que tengo que sumar 2 áreas y podría expresar la fórmula de esta manera, ¿de acuerdo? Como vemos aquí abajo. Era solo una pequeña ampliación para que sepáis qué significa este símbolo. Veréis que hay otros símbolos similares, que es el del producto, pero bueno, eso lo veremos mucho más adelante. Volvemos al concepto. En este caso hemos visto que miramos el área, es sumar todo el área de la área exterior de este prisma, y el volumen, que sí que lo utilizaréis muchísimo de ahora en adelante, es cuánto es el espacio que hay en el interior de ese prisma. En este caso lo que haremos será calcular el área de la base y lo vamos a multiplicar por la altura. Es área de la base por altura. Ese es el volumen de un prisma. Para acabar vamos a ver algunos tipos de prisma. En este caso, bueno, os he escrito un poquito cómo es, vamos a dibujarlos juntos un poquito para que veáis cómo se hace. En este caso dice tipos de prismas. Tenemos los regulares, dice que las bases son polígonos regulares. Por ejemplo, podríamos tener, si tenemos la que teníamos de ejemplo antes, un cuadrado, pues bueno, su base es un cuadrado. Otro prisma interesante podría ser, por ejemplo, un triángulo. Tenemos un triángulo, como el que teníamos aquí de ejemplo, justo aquí arriba. Un triángulo, pues bueno, pues un triángulo. Tiene como base un triángulo, ¿sí? Es un polígono regular su base. Luego nos dice que sea irregular. Es un polígono irregular. Pues un polígono irregular podría ser el del tipo así. Algo así. Es un polígono irregular. Pues bueno, ahora tiro lados paralelos hacia abajo. Y me quedaría en este caso un polígono irregular. ¿De acuerdo?
Disculpad si dibujo un poco mal, pero bueno, vamos un poquito... prismas rectos, perdón. Dice, las caras laterales son rectángulos o cuadrados. Bueno, pues esto es bastante sencillo. En este caso, un polígono recto podría ser, por ejemplo, los que teníamos aquí. Aquí su lado era un cuadrado, o un rectángulo, perdón. También podría ser un cuadrado, si lo hiciera más bajo. Tendría un cubo, por ejemplo, un cubo, un dado, el típico dado que tenemos. Este entraría dentro de la definición de prisma recto. Luego los oblicuos, esto sí que es un poco interesante que lo veamos. Es ese caso en que, por ejemplo, si tenemos un cuadrado, tenemos de base un cuadrado, y la otra base, en lugar de estar arriba, estaba arriba y un poquito desplazada, por ejemplo, hacia la derecha. Eso es un prisma oblicuo. Y por lo tanto nos va a quedar de este estilo. Cada uno de los lados se va a ver así. ¿Veis? En lugar de estar la base una encima de la otra, se vería así. Y en este caso su altura sería... vamos a extender un poco la base y la altura va a ser esto de aquí. ¿De acuerdo? Esto ya lo veréis más adelante. Cuando trabajemos por la altura no va a ser la distancia entre aquí y aquí, sino la distancia, en este caso, de aquí al suelo. Esa sería la altura de un prisma oblicuo. Un paralelepípedo, la base es un paralelogramo. Bueno, pues como ejemplo, lo que teníamos aquí arriba. En este caso la base es un paralelogramo, un cuadrado, pero podría ser la base un rectángulo, por ejemplo, del estilo así. Tenemos un rectángulo y, bueno, pues esto sería un paralelepípedo. Luego tenemos un ortoedro, que es un paralelepípedo, como lo que hemos visto, pero todas sus caras son rectángulos. Bueno, pues en este caso, aquí, en este caso estaríamos hablando de un paralelepípedo ortoedro, ¿de acuerdo? El mismo dibujo puede cumplir varias, en este caso, condiciones. Para acabar, sencillamente es que a veces también los prismas los podemos clasificar por tipo de base, como es la base. Entonces, por ejemplo, si la base fuera un triángulo, como hemos visto en algunos de los dibujos, estaríamos hablando de un prisma triangular, ¿de acuerdo? Si la base fuera un cuadrado, pues un prisma cuadrangular. Aquí tampoco no estamos descubriendo nada nuevo, ¿vale? Es sencillamente como llamar a nuestro prisma. Si fuera un pentágono, pues bueno, un pentágono, vamos a dibujar un pentágono en este caso, y tendremos un prisma pentagonal. Y así sucesivamente, por eso pongo puntos suspensivos, así sucesivamente podríamos ir dibujando un polígono, en este caso un hexágono, un heptógono, un octógono, un eneágono, y ir dibujando un prisma a continuación. Por lo tanto, tendremos aquí prismas, en función de su base podríamos tener muchísimos.